Bueno, muy buenas noches, profesor y compañero. La lectura que nosotros escogimos fue Las voladoras de Mónica Ojeda. Eh, bueno, en mi grupo está conformado por Orientación España y quien les habla, Lorena Vivian. Siguiente diapositiva, profe. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción respecto a la obra. Bueno, Las voladoras de Mónica Ojeda es un conjunto eh, de relatos donde se encarna la potencia de la escritura impura. Como anteriormente las compañeras habían dicho, esta tiene unos relatos, ¿cómo se dice? Impuros, donde esta rompe con los moldes tradicionales de lo que viene siendo la narración, el lenguaje y la representación del sujeto. Tienen a no le vayan a dar porque se calta toda y la acabo de bañar. Compañera, por favor. Estoy ocupada. Tome, Profesora, que puede silenciar a la que está hablando, disculpe. tome. Listo. Bueno, eh, del lenguaje y la representación del sujeto. Esta obra a través del recurso, o sea, utiliza el cuerpo, lo que es la violencia, lo mítico, lo sexual, lo monstruoso. Voy a decir frases, habla sobre la menstruación, lo que vienen haciendo, siendo los abortos, lo brujerial, eh, todo lo que es como sangrado, también lo personal, lo político. eh, Habla sobre esas cosas, donde se dice que es un escrito impuro y está rompiendo con lo, ¿cómo se dice?, con la literatura clásica. Siguiente diapositiva. Compañera Sion. Ay, hola, buenas noches. Mi nombre es Obrín de España y les voy a hablar de la biografía de Mónica Ojeda Frank. Bueno, como las compañeras ya dijeron, ella es una novelista, cuentista y poética ecuatoriana nacida en Guayaquil en 1988. Es reconocida por su obra que explora temas como el terror, la violencia y la sexualidad. Se centra en la crítica y en el papel de la fue seleccionada como una de las voces más relevantes de Latinoamérica. Eh, la escritora ha demostrado lo bien que se mueve entre formatos de poesía, de novelas como Mandíbula, Silvia, Nefando y libros de cuentos como La Coladora. Ahora les voy a hacer un breve resumen de lo que es la lectura La Coladora. Es una colección de 8 relatos eh, ambientados en países andinos, cargados de violencia, horror y misterio. La autora escribe en su estilo como gótico andino. ¿Qué es el gótico andino? Es una propuesta muy interesante que busca reivindicar el imaginario ancestral, es decir, las, las creencias, los símbolos, los mitos, relatos que un grupo humano han construido. Pero también observa el miedo desde los paisajes y mitos como ella lo indica en su relato, ¿no? En las voladoras se resalta lo que es el horror, el miedo y la violencia, sobre todo en los cuerpos de las mujeres. Los temas principales que se encuentran en las voladoras, el deseo, la violencia, el género de la violencia de género, sexualidad, aborto, rituales ancestrales. A ver, ¿qué sorprende al lector al, al escudriñar las voladoras, ¿no? Sorprende el mundo ancestral que hace potente, no como parte del relato, sino como una mitología.
y un imaginario que debe estar inmerso en el relato, es decir, en el texto. Bueno, eh, en qué se debe fijar el lector mientras leemos La Voladora? Todo relato tiene un nexo fundamental de explicar el deseo que parece innato en cada uno de los personajes, ¿no? Mónica se inspira a escribir este relato a partir de posibles historias de feminicidios hasta desastres naturales ocurridos en su tierra. Este libro nace en pandemia en España. Siguiente diapositiva. La siguiente. Bueno, con respecto a la pregunta orientadora, podemos ver que, bueno, la pregunta orientadora dice así: ¿qué rupturas provocan las escrituras impuras y cómo afectan las formas de narrar el sujeto? Bueno, como podemos ver, el texto de La Voladora es una escritura impura. En La Voladora, las escrituras impuras están rompiendo lo que es el lenguaje, la escritura y la estructura del relato, ya que con el orden narrativo, ya que rompe el orden narrativo clásico, dando paso a una escritura siendo más fragmentada, más visceral y simbólica, desestabilizando lo que viene siendo la noción del sujeto como algo coherente y racional. Esta, esta narración deja de dar un relato limpio, ordenado, por decirlo así, correcto, y pasa a ser una experiencia corporal y sensorial. Bueno, ¿qué son las escrituras impuras? Esta es una mezcla de géneros literarios, como es el terror, el mito, la crónica y la poesía. Están a lo lejos, por decirlo así, de lo que se dice ser bello o correcto, ya que son textos que muestran lo oscuro, lo íntimo y lo sexual. Bueno, Mónica Ojeda trata de mostrar en este libro lo que viene siendo lo que se llama silenciar, digamos, cosas que son silenciosas, que se suponen que deben ser ocultas. Entonces ella trata de mostrar lo que viene siendo la violencia, el dolor del cuerpo, las heridas, lo marginal. Y también Ojeda trata de construir relatos que propongan una incomodidad, o sea, como tratar de, ¿cómo se dice? De llevar al autor, al lector más allá, como tratar de que se sienta un poco incómodo o más, ¿cómo le explico? Tratar de ir más allá de que llegue un concepto, ir relacionando tal vez eso con algunas experiencias, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Bueno, las rupturas narrativas son desviaciones de la forma tradicional de contar una historia, ¿no? Es decir, cambios en la estructura, el lenguaje y el tiempo. Cuando se rompen con las normas convencionales de la narración lineal y ordenada, hay una ruptura narrativa. Entonces, en base a todo lo dicho, miramos que Mónica Ojeda no escribe de una forma tradicional ni ordenada. Sus cuentos no siguen una estructura. Bueno, en cuanto a la lectura, no se ve lo que está pasando en ella, ¿no? Pero sí lo sentimos. Es decir, cuando nosotros leemos algo, no lo estamos de pronto viviendo, no lo estamos
experimentando de pronto, pero sí a medida que vamos leyendo, nosotros vamos sintiendo lo que nos quieren decir o lo que ha pasado o está pasando en ese texto, ¿verdad? La escritora se enfoca en transmitir sensaciones como el miedo, la angustia, entre otros, ¿no? Ella rompe eh, porque mezcla lo real con lo mágico, lo religioso con lo violento, lo femenino con lo monstruoso. Con esta manera de narrar, nosotros como lectores podemos comprender que los personajes son sujetos marcados por el miedo, el trauma y el dolor. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo se narra el sujeto? El sujeto en la voladora no tiene una identidad firme, sino que desde la fragilidad, el cuerpo, el silencio y lo sagrado es una voz herida e impura que busca decir lo que no tiene palabra. Esta trata ¿cómo se dice? De construir lo que es el dolor, el deseo y el horror. Eh, Mónica Ojeda forma una forma una subjetividad que grita desde dentro. No busca contar una historia, sino que romper un lenguaje, decir lo indecible. Eh, bueno, en La Voladora, en una parte miré algo que dice que la narradora es una niña. Dentro de este cuento hay una niña, también hay adolescentes. Dice que Dice que la voz está cargada de imágenes simbólicas, sexuales, oscuras, parece saber más de lo que debería, pero a la vez está llena de miedos y deseos y desconocimiento. Es una voz fragmentada. O sea, vamos a pensar que una niña va a tener un pensamiento normal, por decirlo así, fuera de lo común, pero en esta parte está tratando de mostrar que la niña está llena de miedos, Ay, no. Siguiente diapositiva, profe. Bueno, es la anterior, profe, la anterior, por favor. La anterior, esta. Bueno, aquí tenemos algunos autores que hicieron un aporte significativo a las pobladoras de Mónica Ojeda. Tenemos Elaine Stowe, en 1975. Ella propone escribir desde el cuerpo, desde lo que ha sido silenciado por siglos. Tenemos a Julia Kristeva, en 1980. Ella analiza cómo lo que causa rechazo, como la sangre, lo monstruoso, lo impuro, puede ser una forma de romper el lenguaje limpio y racional. También tenemos a Selva Almado en el 2014, perdón, 19. Ella dice que lo impuro es en la literatura es lo que duele, lo que se mezcla con lo prohibido y lo silencioso. María Fernanda Ampuero, ella pues en sus cuentos que escribe también habla del cuerpo, de las mujeres como territorio del dolor, del miedo y del deseo. La siguiente, profe, por favor. Bueno, aquí tenemos una frase que dice, una frase de Mónica Ojeda, que dice, el miedo es un lugar que uno habita como si fuera su hogar. Eh, es como, para reflexionar, dije, ¿no? Entonces es como tener que vivir con algo y acostumbrarse al miedo, ¿no? A veces las mujeres desde muy niñas traemos un miedo, un temor, y eso lo llevamos, o sea, eso lo llevamos en nuestro día a día y lo hacemos como que es parte de nuestra vida. El miedo también lo podemos hacer parte de la identidad del cuerpo y de la forma en que uno se relaciona con el mundo. Siguiente diapositiva.
Bueno, para concluir, podemos ver que Mónica Ojeda eh, rompe con los moldes clásicos de la literatura, eh, dice, contaminando lo que viene siendo el lenguaje al mostrar lo que para otros es considerado como impuro. Esta es una forma de mostrar cómo el cuerpo habla sin ningún misterio ni tabú. En esta parte viene siendo que el cuerpo no es solo un personaje, es el centro de la narración a través del dolor, la sangre, las heridas, el placer o el trauma. Eh, ya que el sujeto se conoce o se nombra. El lenguaje está profundamente vinculado a la carne, al dolor o al tato o a la materia corporal. Muchas Ya, profe. gracias. Listo, muy bien. Chicas, una inquietud ahí, una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes, desde la parte de una escritura creativa, qué elementos miran como lo más recalcable para aplicar desde Mónica Ojeda? Profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué elementos de la escritura o el estilo de Mónica Ojeda ustedes lo podrían retomar para aplicarlo en su escritura? Profe, pues no sé, o sea, yo lo voy a tomar desde la forma personal de mi parte. Eh, creo que el escrito de ella en esta parte, pues, tiene un poco de conveniencia con el otro de las muchachas que pasó mandíbula. Creo que son cosas que a veces uno trata como de omitir, pero, ¿cómo se dice? Cosas que nosotros sentimos y demás. Creo que es un texto bien y podemos agarrar ciertas partes como tratar de, digamos, para yo escribir algo, expresando lo que por decir, hablar por mi cuerpo, escribir lo que siento o las heridas que llevo, no sé, o sea, pienso yo. Profe, Pero yo concretamente, podría, a ver, ajá. a ver, yo podría decir, pues, teniendo en cuenta y llevando a colación lo del escritor Borges, que habla del yo con el otro, entonces yo podría decir que a veces cuando nosotros escribimos, o sea, lo escribimos nosotros, pero no sabemos si es, o sea, en realidad llevándolo al caso, seamos nosotros o es el otro, o son cosas imaginarias que uno, pues, trae al caso, ¿no? Ya. Eh, Particularmente, pues esta obra, ¿cuál es el mensaje así claro que les deja a ustedes? La obra Las Voladoras. Pues, profe, yo podría decir que no solo podemos narrar las cosas de forma tradicional, sino romperlas, buscar otras estrategias y otros métodos para narrar las historias. Pero el mensaje de Las Voladoras, de que si pudieras describir concretamente ya en la parte de la temática de la obra, ¿cuál es el elemento que tú dirías es lo más importante de Las Voladoras? Profe, mm, el mensaje, pues, creo que debemos romper como esa parte del miedo, el temor, eh, no sé, y expresarnos de la manera, no solo, como decía la compañera, no clásicamente, sino tratar de romper esos esquemas y expresarnos libremente, sin ¿A temor qué, alguno, a qué se refieren sin, como o los sea, ser esquemas? juzgados o algo. No, o sea, la parte tradicional de la literatura que podemos decir que vemos
que vemos textos muy tradicionales, donde no se menciona, digamos, las partes como ella lo menciona, así de esa manera impura, como dice, digamos, la parte de lo que tiene que ver con lo sagrado, ¿qué más? Lo brujería, las cosas así, todas esas cosas, tratar como de ser libres, de podernos expresar en sí, sin temor, o sea, a ser juzgado o no sé. Listo. Como les mencionaba, pues Mónica Ojeda es una escritora que en la actualidad tiene bastante reconocimiento y está haciendo cosas muy importantes desde la parte de la escritura, ante todo femenina, ¿no? Reivindicando algunos elementos, como lo mencionan ustedes en la diapositiva, que tiene que ver con reencontrar una especie de imposturas que anteriormente han sido estigmatizadas o de pronto mal juzgadas, en relación a lo que viene siendo el género femenino, ¿no? Allí colocan ustedes, muestran lo oscuro, lo vivencial, se aleja de la parte de lo bello, menciona la parte de lo impuro. Y hace bastante referencia a la parte del cuerpo también, ¿no? Entonces, si ustedes de pronto tienen la posibilidad de integrar, ante todo porque el grupo está más que se puede, más balanceado a mujeres, la verdad. Entonces, ¿cómo podrían integrar esta escritura de Mónica Ojeda y analizar un poco también la situación de la condición femenina, ¿no? Sería como una pregunta para todas las chicas del grupo, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes integrar en sus textos lo que viene siendo la condición, el ser femenino, ¿no? Y de pronto no sé, pensar de que a veces la literatura por lo general siempre ha sido escrita por muchos hombres que se colocan a pensar desde la misma masculinidad que es lo femenino. Pero es muy interesante analizar y repensar entre ustedes mismas qué es lo que vienen siendo, su propia concepción, ¿no? Y con ello pues converge el cuerpo, las diferentes relaciones que se establecen entre el ser mujer y el entorno también, ¿no? Entonces es una buena propuesta o alternativa para que analicen y comprendan un poco más esta dinámica, ¿no? De pronto de parte de los compañeros tienen alguna duda o inquietud o aporte, ¿no? Bueno, entonces allí finalizaríamos con las sesiones o con las jornadas del día de hoy de exposiciones. De aquí quedarían para el día jueves que viene, serían las últimas socializaciones y finalizaríamos como tal ya el curso, el módulo del diplomado. Quisiera en este momento hablar, sobre la participación del foro que vamos a dejar, ya lo dejé habilitado en este momento y está en la plataforma listo para que ustedes puedan empezar a abordar y trabajar en relación a lo siguiente. Voy a proyectarles la pregunta de la plataforma, ¿listo? Para que ustedes puedan de pronto opinar o si necesitan alguna, ya les voy a explicar en qué consiste. A ver, denme un momento que no me está. Ujú, listo. Entonces les voy a proyectar, por favor, todos atentos y si tienen dudas, hacerlas, ¿vale? Miren, la segunda participación en el foro de escritura se titula, Autorretratos del Yo. ¿Listo? Les voy a leer en qué consiste la tarea y después les voy a explicar algunos fundamentos para que tengan en cuenta qué es lo que van a hacer.
Lo que van a subir es un texto, una escritura autoficcional. Recuerden autoficción, que es hablar de nosotros mismos, pero implementando esa parte de la ficción, más una imagen. ¿Listo? Es decir, pueden utilizar a continuación, ya menciono, fotografías o imágenes como tal. El texto tiene que contener de 400 a 500 palabras. Esa es la cantidad de palabras que se solicitan. ¿Y en qué consiste? Aquí se menciona una temática que son los retratos o autorretratos. Los retratos no nos muestran quiénes somos, sino cómo deseamos ser leídos. Miren de potente esta frase, ¿no? Los retratos no nos muestran quiénes somos, sino cómo deseamos ser leídos. En este foro, las escrituras del yo se entrelazan con la imagen para tensar los límites entre autorrepresentación, deseo, memoria y simulacro. Es decir, que aquí ustedes van a tratar de combinar la parte de escritura, pero también teniendo en cuenta la parte de la imagen. ¿Listo? Entre esos dos, ustedes van a poder encontrar o trenzar diferentes sentidos de la escritura. Aquí les coloco un ejemplo. Así como Durero, ahorita lo vamos a mirar, Durero se autorretrató como Cristo, como Jesucristo, ya lo vamos a ver, y Caravaggio usó cuerpos profanos para pintar lo sagrado. Caravaggio es reconocido un pintor europeo muy importante y lo que él hace es que utiliza diferentes cuerpos de prostitutas ante todo y los empieza a pintar y los utiliza como referente para hacer cuerpos sagrados, ¿no? Y aquí lo que se pretende que tú también, es decir, que cada uno de ustedes construya su propio espejo narrativo. ¿Listo? Entonces es como tratar de mirar lo que somos, pero a partir de la escritura, pero también combinando la parte con la imagen visual, ¿no? Cruzando lo íntimo con lo estético. Las instrucciones. Elige una imagen significativa, ¿listo? Puede ser una fotografía tuya o una ilustración digital, escríbela, ¿listo? No la describas. No se trata, por ejemplo, de que ustedes se tomen una fotografía y empiecen a describir la parte por parte, ¿no? Tengo un buzo rojo, que tiene la letra no sé qué, estoy parado detrás de una, no sé, o sea, la descripción no nos interesa. Lo que tratamos es de que ustedes escriban estéticamente un autorretrato. Dialoga con ella desde una voz autoficcional que explore tu subjetividad desde el cuerpo representado, es decir, desde la imagen que ustedes se toman, de la fotografía que se toman, desde la mirada que observa o desde una versión posible de ti, el pasado, futuro o también puede ser algo imaginado, ¿no? En ese sentido, des en cuenta que ustedes no pueden, no necesariamente tiene que ser la fotografía de este momento actual, sino que pueden utilizar de pronto hasta una fotografía de pasada, ¿no? De un tiempo, no sé, de su infancia, adolescencia o de algún momento particular de su vida. Puedes usar registros narrativos. Listo, toda la parte narrativa está libre para que ustedes la implementen. Epistolares. Epistolares es el género que es a partir de las cartas, ¿no? Correspondencias. O fragmentarios. Es decir, que pueden utilizar algo así como los aforismos de Nietzsche o frases cortas pero contundentes y pueden ir construyendo un texto siguiendo ese estilo. El texto debe permitir que surjan dudas, ambigüedades o revelaciones. ¿Listo? Es lo importante de que ustedes jueguen con la escritura, presenten escenarios de dudas, ambigüedades y revelaciones de lo que se está plasmando. Aquí les coloco algunos referentes, ya hemos hablado de algunos de ellos, especialmente Nietzsche. Nietzsche en el Eixe Homo, que es la autobiografía de él, al finalizar, él se retrata como una especie de Dionisio, que viene siendo el dios Baco desde la mitología griega, ¿no? Entonces Nietzsche finaliza toda su autobiografía aludiendo de que él es un seguidor de Dionisio o Baco, y él se menciona que es como una especie de, 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 de deidad, se puede decir, ¿no? Y menciono aquí algunos autorretratos que pueden consultar, que ya les voy a presentar algunos,
que es el de Durero, Caravaggio, el de Frida Kahlo, Claude Cahun, Cindy Sherman y Francis Bacon. Ah, y aquí también coloco otros también, Egon Schiele, Vincent Van Gogh y Picasso, ¿listo? Y pueden también de pronto para tener algún referente narrativo, revisar los textos fragmentarios de lo que es Fernando Vallejo, que ya lo hemos mencionado, Charles Bukowski, que es un escritor estadounidense, y Raúl Gómez Hattin, que es un escritor de acá de Colombia, ¿listo? El trabajo tiene que tener la siguiente estructura. En primer lugar, tiene que tener un título, el título que ustedes miren más pertinente colocarle. Tiene que tener la imagen, seguido de un epígrafe. El epígrafe ya los miramos hoy día iniciando la sesión. Son fragmentos cortos, citas cortas, pero que sean muy significativas para que, o sea, que tienen que ver concretamente con la temática del texto. Después de eso viene el texto que ustedes van a desarrollar y se tiene que desarrollar, pues, ¿cómo se llama? La participación en el foro que ya ahorita queda habilitado. Y cada uno de ustedes, igual que el anterior ejercicio, tienen que hacer un comentario en relación al- a esta participación que va a desarrollar uno de ustedes. ¿Listo? Por favor, yo miraba que en el anterior foro hubo casos de que escribieron dos comentarios a la misma persona y yo les había dicho que cada uno de ustedes le escribiera a una sola persona para que así todos tengamos una percepción o apreciación de uno de los compañeros, ¿listo? Entonces, por favor, la evaluación quedaría de la siguiente forma. Tienen que desarrollar esta actividad que está programada, la coloqué hasta el 30 de julio, ¿listo? 30 de julio a medianoche. Hasta ahí ya se cierra y tienen que subir pues los elementos que se solicitan y tienen que generar un comentario en la participación de un compañero, ¿listo? Y que no sean repetidos, ¿ok? Esa es la actividad que ya está para que ustedes la empiecen a desarrollar, pero antes de eso quería mostrarles algunas percepciones de lo que viene siendo el autorretrato. Como ustedes saben, el autorretrato viene siendo la representación de uno mismo en forma de retrato. ¿Listo? En este sentido, vamos a mencionar uno de los grandes pintores del cubismo, que es el señor Pablo Picasso. Pablo Picasso fue un genio iniciando su vida, tuvo mucho talento en la parte del desarrollo de habilidades artísticas, ¿no? Aquí se menciona algo de Pablo Picasso que él señaló una vez y dice, los diferentes estilos que he estado usando en mi arte no deben verse como una evolución o como pasos hacia un ideal desconocido de pintura. Es decir, que a veces pensamos que uno va evolucionando y que el último texto, en el sentido de la escritura, es mejor que el primero, ¿no? Pero acá en el caso de la pintura, des en cuenta que Picasso refiere que los diferentes estilos que él ha plasmado, porque él ha utilizado diferentes estilos, no pueden verse como una evolución. ¿Listo? Es algo completamente distinto a lo que se puede llegar a pensar. En otro momento, dice Picasso, dice, diferentes temas inevitablemente requieren diferentes métodos de expresión. Acuérdense de esta frase, diferentes temas inevitablemente requieren diferentes métodos de expresión. ¿Listo? Esto no implica ni evolución ni progreso. Es cuestión de seguir la idea que se quiere expresar y la forma en que se quiere expresar. ¿Listo? Entonces, acá él nos está comentando algo particular y es que las formas como nosotros nos representamos, en el caso de la escritura, pueden variar según lo que nosotros queramos trabajar, ¿no? Es decir, que puede que en algún momento ustedes traten de hablar de ustedes mismos como escritores que hablan sobre autoficción, pero dependiendo del tema, pueden utilizar diferentes métodos de expresión. En este sentido, en el primer foro, necesariamente pues abordamos lo que viene siendo una escritura, con netamente la escritura, pero en este momento les estoy pidiendo otro método, que viene siendo la imagen acompañado de la escritura.
Recuerden el caso que les presenté, ya el del profe Luis, que él utiliza también imagen y después de la imagen coloca su aporte, su escritura poética y habla sobre la imagen, ¿no? Pero des en cuenta que no es como la descripción netamente de la fotografía que él toma, sino que es un aporte más. Entonces, lo que yo les solicito es que no se coloquen, como les mencioné, a describir lo que hay en la fotografía, sino que aporten algo más o vayan más allá de la fotografía o de la imagen que van a presentar y generen una relación entre los dos, ¿listo? En este caso, pues Picasso, como les decía, para mostrar en qué consiste este ejercicio más o menos, desarrolló diferentes autorretratos. Y sucede que en la pintura también existen diferentes estilos, así como en la escritura hemos mirado, por ejemplo, la escritura autómata, hemos mirado la escritura autoficcional, las escrituras del yo, hemos mirado la parte de la necroescritura y diferentes técnicas o temáticas. Y en este caso particular de la pintura también existen diferentes momentos. Miremos el desarrollo de la pintura de Picasso y percatémonos de que este es un autorretrato de este señor. Pero des en cuenta que este retrato lo hizo cuando él tenía 15 años. ¿Listo? Miren el talento que él tenía a esa corta edad, ¿no? De 15 años, de hacer un retrato de esta forma. Es un retrato aproximadamente que tiene rasgos muy realistas, si se pueden percatar, pero vamos mirando cómo él después sigue desarrollando autorretratos. Miren, este es otro que es a la edad de 18 años, como él se autorretrata, miren. Después de ello, viene otro autorretrato que es a la edad de 20 años. Des en cuenta cómo empieza a cambiar, ¿no? A veces nosotros consideramos en la pintura que mientras más realista se es, más talento se tiene, ¿no? Pero miremos cómo él empieza desde una faceta como muy realista y mire, poco a poco él se empiezan a notar cambios, ¿no? Después seguimos, miren este autorretrato de 24 años, cómo él se retrata. Después sigue este autorretrato a la edad de 25 años. Y aquí ya se empieza a notar el estilo propio de él, que es el estilo cubista. Después sigue ese estilo de acá, miren, que es a la edad de 35 años. Y miren ya a la edad de 56 años, él como se autorretrata. O sea, es un cambio supremamente distinto y que cualquier persona puede tomar y volviendo a lo que él menciona de la evolución, de pronto pueden decir que este autorretrato puede ser de los primeros, pero no es así. Y sigamos, miren este autorretrato de la edad de 83 años. Y miren este otro a la edad de 89 años, esos cambios que él empieza a presentar. Miren este de aquí, que es a la edad de los 90. Entonces nos damos cuenta que él, a la medida que va desarrollando su vida, él tiene una forma de autorrepresentarse completamente distinta, ¿no? Y que cada vez empieza a manchar o diferir un poco de la concepción de la realidad, ¿no? Mira la edad de los 90 años, cómo está. Y miren este que viene siendo el de los 90 también, 90 años. Miren. Y este es el último. Miren cómo finaliza este autorretrato del 3 de julio del 72 a la edad de 90 años. Entonces, como les digo, la frase de él es muy pertinente en el sentido de que nos permite comprender de que en el arte, y ahí está inmerso lo que viene siendo la escritura, no hay evolución. ¿Listo? Y que el estilo se empieza a consolidar con el tiempo.
Como les digo, a veces nosotros tenemos o caemos en el error de pensar que el realismo es veraz, que el realismo nos proporciona de alguna forma el sentido propio de lo que viene siendo la obra de arte, pero si nos percatamos de esto, aludimos de que no es así y que hay formas, estilos representativos, dependiendo de del estilo del momento de la vida de uno y de la temática como uno se encuentre, que merecen la pena ser retratados de una forma. La pregunta que de pronto les dejo a ustedes, ¿cómo van a escribir? ¿Y creen que esa forma de van a escribir va a poder plasmar lo que quieren dar a conocer? Algunos mencionaron que quieren escribir, por ejemplo, eh, minificción. ¿Será que la minificción será el recurso que necesitan ustedes para expresar lo que quieren expresar? ¿O será, por ejemplo, hay otros que escribieron que quieren cuentos? Y les hago la misma pregunta con los de cuentos, con los que van a hacer un poemario, con los que quieren hacer un poema, cuento y poema, creo que mencionaban, poema narrativo, creo que escribieron por allí. Entonces, hay diferentes formas de nosotros poder expresarnos, ¿no? Y en ese sentido, pensar en Picasso nos puede ayudar a, a poder plasmarnos. Otro de los escritores que también abordó algunos retratos son los siguientes. A ver, aquí. Y hay diferentes autorretratos que ustedes pueden indagar y pueden percatarse de facetas de los diferentes escritores, miren, autores, perdón, y pintores. Aquí está Vincent Van Gogh, donde él se empieza a retratar y está con la cuestión, está vendada su cara y le falta su oreja, ¿no? Y ahí hay una historia muy particular en torno a la oreja de Van Gogh. Entonces, aquí está el retrato de él nuevamente Vincent Van Gogh. Aquí hay una mujer muy conocida en la parte latinoamericana que es Frida Kahlo. Aquí se reitera nuevamente Picasso. Y así hay diferentes autorretratos que empiezan a mostrarnos una faceta particular. Miren, este señor de aquí viene siendo Durero, que es el que se menciona en el texto, que él se autorretrata como Jesucristo. Entonces, ¿por qué una persona se puede autorretratar de esa forma? Porque el yo, de alguna forma, en la medida que se escribe, se retrata, se ilustra, empieza a generar una esencia. Y esa esencia es lo que le brinda su particularidad ante los demás, ¿no? Mira, aquí se reitera nuevamente ese autorretrato como de los 90 años que tenía Pablo Picasso, ¿no? Aquí está el de los 15 años y aquí está el de los 90 años. Entonces, esa es la idea que tienen que abordar y trabajar en este asunto. Si gustan, pueden revisar diferentes autorretratos, funciones de los autorretratos. Hay grandes pintores que se han retratado. Aquí está ese señor se llama Rembrandt. eh, y la idea es que ustedes puedan vincular imagen y texto, ¿listo? En el grupo, en el enlace que se llama Materiales de Apoyo está el trabajo del profe Luis Montenegro, que hace también esa relación entre imagen y texto, ¿no? Si de pronto alguien lo quiere revisar o detallar para que más o menos tengan esa coherencia entre la vinculación de texto e imagen, evitando ser completamente descriptivos, les recomiendo el texto del profe, ¿no? Entonces, jóvenes, si queda claro la actividad del día de mañana que tienen que hacer con lo del foro. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, pero acerca del día de mañana. Usted Ya. decía, no sé si escuché mal de pronto, usted decía que para mañana es como por grupo, ¿cierto? Sí. Pero pues usted de pronto nos asigna las horas que debemos cada uno conectarnos. Ah, sí, sí, ahorita ya le termino. A ver, salgamos de esta actividad del foro Vale, y ya les vale. envío el horario, ¿listo? Para que cada Bueno, uno tenga una hora asignada.
Respecto a la actividad del foro, ¿queda alguna duda o inquietud, chicos? Sí, profe, hola, buenas tardes. Profe, ya estuve revisando el foro, mirando, y pues según lo que usted pide hay que anexar pues la foto, el epígrafe y pues dar pues, el resto que pide. Pero hay uno Escrito. cómo agregaría, pues, ajá, el escrito, uno cómo agrega esa foto, no sé por qué no pude, no me sale, no sé. ¿No te aparece para que la agregues allí? No, solo me sale que escribir pues el comentario al foro, porque ya en el trabajo como tal sí me envía como para subir un documento, pues lo podría hacer en un documento, agregar la foto y pues todo lo que usted pide, pero ahí solo Eso, o me sea, sale ¿no? que O sea, en esa agregar parte que el tú dices, o comentario. sea, no le colocas agregar documentos, sino que ahí agregas la imagen. No, profe, Y es que no sale agregar documentos, solo sale pues agregar el comentario. Entonces a yo ahí ver, decía, pero ¿cómo hago? espera un momentico. Bueno, hasta el momento, bueno, ahorita reviso esa parte, ¿vale? Para detener la grabación.